organismo conocido como CONAFE, licenciado. ¿Cómo no? El Consejo Nacional de Fomento Educativo es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, creado con el propósito de llevar educación primaria a los lugares que para la Secretaría de Educación Pública o para los gobiernos locales no es rentable enviar un maestro. Nosotros tenemos escuelas comunitarias en los lugares más apartados de los estados, pequeños caseríos, pequeñas comunidades, pequeñas rancherías donde hay 5, 6, 7, 8, 10 niños. El Consejo Nacional de Fomento Educativo atiende la educación primaria en estos lugares. Tenemos otros programas también, pero este es el aspecto fundamental del CONAFE. Quiero suponer que hay escasez de personal docente en esas áreas. ¿No se satisfacen las necesidades de estas áreas rurales? Bueno, en el estado de Nuevo León opera para resolver el problema educativo el Sistema Federal de Educación y el Sistema Estatal. Pero CONAFE atiende también a estas localidades en donde hay de 1 a 28 niños. De 28 niños en adelante son atendidas por los sistemas federal o estatal de educación. Nosotros tenemos la atención de la educación primaria a través de instructores comunitarios, que no son maestros titulados, sino muchachos egresados de las secundarias, los que están realizando un servicio social y que a la vez que están atendiendo esa comunidad impartiendo educación, están estudiando la preparatoria abierta durante 2 años y en un tercer año, cuando dejan de ser instructores comunitarios, vienen a la ciudad de Monterrey becados por CONAFE para terminar en un sistema ya escolarizado su preparatoria con una técnica determinada. Bien, en el país pues debemos entender que existen zonas marginadas porque no tuvieron la suficiente cercanía, vamos a decir, con los centros demográficos de densa población. ¿O por qué se produjo esta necesidad de crear CONAFE? ¿Por qué existen estas zonas de 10, de 15 alumnos nada más? Efectivamente, el CONAFE fue establecido en 1971, aunque en el estado de Nuevo León empezó a operar en 1974. En el año de 1971, en todo el país, porque este es un sistema nacional, existían estas pequeñas localidades de que estamos hablando que no eran atendidas por ninguno de los sistemas de educación, y entonces fue creado este organismo por decreto presidencial con el propósito precisamente de tener un sistema que tuviera un bajo costo de operación, porque tiene un costo muy bajo de operación, y que pudiese atender con muchachos de extracción rural, porque uno de los requisitos para ser instructor comunitario es precisamente que los muchachos provengan de localidades rurales, porque a las localidades que ellos van a atender no tienen ningún servicio, no tienen ni luz ni agua, y entonces los muchachos de la ciudad de Monterrey, Linares, Montemorelos, etcétera, se sentirían desubicados. Entonces fue creado con ese propósito. Sí existían en 1971 estas localidades sin atender por ninguno de los sistemas. Entonces se creó con este propósito y en el país ha quedado resuelto este problema. Sí, resulta interesante porque lo estoy viendo desde el punto de vista histórico. Volvemos a la época en que había necesidad de maestros empíricos, porque los que egresaban de la normal del Estado y ubicada en la ciudad de Monterrey, hubo otra en Galeana, Nuevo León. El magisterio que egresaba de ahí no era suficiente para cubrir las necesidades, particularmente las rurales, y existían maestros empíricos formidables que no tenían una preparación académica, pero que daban con una espontaneidad, educación quizá con una mayor comprensión. Por lo que usted me dice, el instructor da clases en su propia zona, en su lugar de origen. Así es. Y efectivamente es más o menos lo que es exactamente lo que ustedes están hablando. El muchacho es un muchacho de secundaria, al que CONAFE le imparte un curso con el que lo prepara, con todos los conocimientos didácticos para que pueda ir a estas zonas, pero no tiene toda la educación de un maestro tradicional. Nos ha dado bastante buen resultado. Le decía hace un momento que nosotros atendemos a pequeñas localidades en donde existen de 4 a 28 niños. Entonces las localidades, las pequeñas rancherías donde hay de 1 a 3 niños en edad escolar,
no eran atendidas por nadie. Entonces, hace aproximadamente año y medio se creó en La Ascensión, municipio de Aramberri, conocida como La Chona, una casa escuela en donde recogemos a niños de pequeñas localidades dispersas que no tienen posibilidades de ser atendidas ni por los sistemas de educación, ni tan siquiera por CONAFE. O sea, el requisito para estar en esta casa escuela de La Ascensión es que sean niños provenientes de localidades de 1 a 3 y que además no tengan posibilidades o no tengan acceso a la educación. En esta casa escuela los niños viven, ahí les damos alojamiento, comida, les damos vestuario y los llevamos, no es una escuela, los llevamos diariamente a la escuela primaria de La Ascensión y además tenemos tutores que los ayudan, que vigilan sus calificaciones, su comportamiento. Son unas edificaciones preciosas, tenemos auditorio, módulos atendidos por tutores y maestros de actividades extraescolares para talleres como carpintería, etcétera. E independientemente de esa región, ¿en qué otra parte actúa CONAFE? En el área metropolitana de Monterrey también tenemos un programa, es el de los Centros de Educación Básica Intensiva. En este momento tenemos 5 escuelas en este sistema. Los CEBIS, así les llamamos, a los Centros de Educación Básica Intensiva, funcionan con niños en edades de 9 a 14 años. Niños desertores de la primaria, niños que han dejado la primaria o no ingresaron a la primaria en sus lugares de origen, porque todos son de muy bajo nivel de vida y pronto, muy temprano, tienen que empezar a trabajar. Todos se han calzado o lavan carros o realizan alguna tarea, alguna actividad para ayudar a sus casas. Estos niños han dejado la escuela por necesidades económicas o porque tuvieron algún problema en la escuela y llegan a estar molestos contra el sistema escolar. Nosotros recogemos a estos niños de 9 a 14 años y les damos la educación en un sistema muy interesante que es una especie de sistema abierto pero es cerrado a la vez. Los niños tienen que acudir a la escuela. Durante 2 años y medio en la escuela van a un sistema escolarizado y van a terminar su primaria con su certificado. Pero si el niño durante los primeros 6 meses o al año y medio abandona la escuela, es recuperado de nuevo por la escuela, o sea, lo aceptamos en el momento que regresa y continúa con su educación. Imagínese usted a un niño que ya tiene 12 años y que apenas va a ingresar a primero de primaria o a segundo de primaria. En una escuela tradicional no iría porque se va a sentir mal de estar con compañeros de 7 o 8 años cuando él ya tiene 11, 12 o 13 años. Entonces en estas escuelas está abierta para todas estas edades. Los muchachos mayores de 14 años que no han ido a la escuela ya son atendidos por el INER. El instructor atiende, valga la expresión, a alumnos de diferentes grados indistintamente. Puede estar dándole instrucción a un alumno de primero, a 2 de tercero, a 1 de cuarto. Bueno, esto en las escuelas comunitarias en el área rural, las primeras que hablábamos, de las que tenemos nosotros 300 escuelas en este momento con aproximadamente 5,000 alumnos atendidos en todas estas localidades de que hablábamos, muy separadas de las cabeceras municipales. Ahí sí, el instructor comunitario a nivel de primero, de segundo, de cuarto, de quinto, de sexto, atiende. Un maestro atiende a los distintos niveles. Si son 12 niños, o 8 niños, o 15 niños, son atendidos por un instructor comunitario. Este instructor comunitario se integró a la comunidad porque lo interesante de este programa es que fue creado con el propósito de que participara tanto el sector oficial como la iniciativa privada. El instructor comunitario, este muchacho que terminó la secundaria y que tuvo un pequeño curso de capacitación, recibe una pequeña compensación de CONAFE, pero la comunidad adquiere el compromiso de darle habitación y alimentación. Entonces, el muchacho está completamente integrado. La respuesta a su pregunta es, ahí sí son atendidos diversos grados por un solo instructor comunitario. No así en los centros de educación básica intensiva, en donde está separado por niveles, nivel de alfabetización, nivel 1 y nivel 2. Aquí los instructores de los centros de educación básica intensiva aquí en Monterrey son atendidos por maestros por niveles. Así que los frutos han sido muy aceptables, los frutos de este Consejo Nacional de Fomento Educativo hasta el momento. Bueno, le decía hace un momento que CONAFE se había establecido en Nuevo León en 1974.
En este momento solo en el área rural atendemos aproximadamente a 5,000 niños. Y realmente es un orgullo, una satisfacción ver cómo las pequeñas comunidades se preocupan porque sus niños, porque sus hijos tengan educación. Y cómo los muchachos estos, que también son de extracción rural, se van a esos lugares tan apartados, tienen que llegar a las cabeceras municipales y ahí a lomo de mula o a pie, tienen que caminar por la Sierra de Zaragoza o en el municipio de Aramberri o en cualquier municipio 4 o 5 horas. Realmente es muy satisfactorio ver cómo en estos años hemos dado un cambio tan radical y sentimos que ya las pequeñas localidades no van a aumentar. O sea, esto quiere decir que ya, por lo menos en el medio rural, hemos ya atendido a todas estas comunidades. Bien, pues hemos querido que ustedes sepan todo lo que se hace. Es importante saber lo que ocurre en nuestra comunidad. Luego, a veces, por estar pensando en el agua y en la luz y en el gas, no nos enteramos cabalmente de todas las actividades que hay. Y qué bueno que se está atendiendo en el área del magisterio. Hay otras áreas en donde realmente se necesita también, en el área de la medicina, en el área de la ingeniería, etcétera, etcétera. Así es, señor Martínez. Le agradezco mucho, licenciado Juan Roberto Zavala, su participación en este programa. No sé si ustedes requieran de personal de vez en cuando, de instructores, por ejemplo. ¿A dónde debe acudir una persona que se interesa en comunicarse con ustedes? Nosotros captamos los instructores comunitarios a través de las escuelas normales y sobre todo de las presidencias municipales, que son quienes conocen las necesidades y quienes pueden proponer a los muchachos que egresan de secundaria. Pero cualquier persona que esté interesada en participar como instructor comunitario puede hacerlo a la delegación de CONAFE, que tiene sus oficinas en Suazua 647 entre Tapia y M del Llano, o a los teléfonos 447173 y 446027. Lo mismo ocurre para una región determinada que requiere de los servicios de ustedes, porque no tiene un maestro, que no tiene una escuela. Así es. Algún presidente municipal que esté escuchando en este momento el programa, o alguna persona que conozca alguna pequeña ranchería, alguna pequeña localidad, o que sepa de algún lugar en donde hay 1 o 2 niños y que desea que se inscriban en la Casa Escuela de la Ascensión, favor de dirigirse también a nuestras propias oficinas. Muy bien, el teléfono 47353 aquí en el estudio es el teléfono de ustedes, por si hay alguna pregunta que formular a nuestro invitado de hoy, el licenciado Juan Roberto Zavala, coordinador de programas especiales de CONAFE.